Buenas tardes a todos. Bienvenidos al mitin del Partido Socialista en Andorra. Es un placer teneros aquí y os agradezco mucho vuestra asistencia. Espero que me disculpéis porque es mi primer mitin. No me he dedicado a esto nunca, he sido militante toda la vida, pero bueno, dentro de eso pues intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Me presento al frente de una candidatura renovada para gobernar el Ayuntamiento de Andorra. Todos, mi candidatura cree en el futuro, somos gente muy normal, muy honesta y muy conocidos en el ámbito del pueblo. Me han pedido que primero desarrolle un poco lo que va a ser el programa de gobierno de la candidatura y de los socialistas de Andorra. Entonces es lo que voy a hacer y posteriormente pasaremos a hablar de la lista que me acompaña. Muy bien. Nos presentamos con un programa de gobierno que no electoral y nuestra intención es desarrollarlo en estos 4 próximos años. Como no puede ser de otra manera, y cogiendo el sentir de la población de Andorra, el principal reto que tenemos es el empleo y la industria. Sabemos un poco la desilusión de los andorranos, muchos años ya, de proyectos fallidos, de falsos anuncios y tal. Pero yo quiero transmitiros un mensaje positivo, un mensaje no, ¿cómo os diría? Tampoco expansivo, pero sí positivo, con los pies en el suelo, con prudencia. Tampoco estamos tan mal. ¿Por qué? Porque ya se ha adjudicado el nudo eléctrico Mudéjar y se le ha adjudicado a una empresa de garantías como es Endesa Enel. Esta empresa, para quedarse con este nudo Mudéjar, tuvo que hacer un plan de acompañamiento que fue aprobado por el Ministerio de Transición Justa. Por lo tanto, ahí tenemos ya una garantía de que va a haber unas inversiones muy cuantiosas para realizar en nuestro pueblo. Es un plan muy ambicioso, contempla varias plantas de renovables híbridas, contempla también una fábrica de electrolizadores, contempla también una fábrica de seguidores solares térmicos, contempla también una pequeña fábrica de hidrógeno verde. Es un plan muy ambicioso que también tiene en cuenta los sectores primarios de la zona y ha trabajado con ellos en el tema de las oportunidades que se pueden crear a partir del sector primario como la apicultura, la agricultura y la ganadería. Pero es que aparte de eso que ya lo tenemos y que vamos a acompañar a Endesa y vamos a ir de la mano con ellos y vamos a exigir que se cumpla en tiempo y forma el plan, como no puede ser de otra manera, aparte de eso, recientemente vinieron a Andorra unos empresarios de la mano del Gobierno de Aragón y presentaron en el Ayuntamiento una batería de proyectos en las que mostraban su intención de asentarse en la zona. Nosotros tenemos que creer en estos proyectos. Puede que unos lleguen y otros no, pero cuando los empresarios de motu propio se presentan en el Ayuntamiento de Andorra y anuncian estos proyectos, será que tienen bastante interés. Entre todos ellos, el proyecto Catalina parece que es el referente. El proyecto Catalina, que estaría al frente del Fondo de Inversión danés y de Nagas, pues se trata de hacer una hidrogenera de 500 megavatios que podría llegar a 2 gigavatios. Pero ya no es lo que es la inversión de la propia hidrogenera, sino es las sinergias que crea a su alrededor. Va a ser muy bueno para que otras empresas que utilizan productos del hidrógeno verde se instalen en la zona. Por ejemplo, fábricas de bioetanol, de fertilizantes o de otros materiales, ¿vale? También baterías. Muchas veces, gracias. Muchas veces las cosas no llegan tan pronto como nosotros quisiéramos. Pero bueno, estos proyectos es que son algunos de tal envergadura que cuesta mucho ponerlos en marcha. Veíamos, por ejemplo, que la hidrogenera decían de finales del 24-25. Yo creo que tenemos que tener fe, porque las empresas que los presentan son bastante serias. De todas formas, nosotros nos comprometemos a informar puntualmente de todos los avances que haya sin generar falsas expectativas. Para estos proyectos es muy importante, en la mayoría de ellos, el agua. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es pedir la antigua concesión de agua que tenía Endesa
a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ya hay cierto aporte del Ministerio de Transición Energética, que decían que había una reserva de 5 hectómetros cúbicos, pero vamos a pedir más, en función de los proyectos que vayan. Pero la queremos sobre todo para el municipio de Andorra, porque el agua es fundamental para el desarrollo de estos proyectos y también es fundamental para el futuro económico, porque va a ser un bien estratégico y fundamental. Esto quiero más o menos dejarlo claro. No hemos tenido suerte hasta el momento, pero ha habido gente que no ha parado de trabajar para que nuestra suerte cambie. Y aquí está el Gobierno de Aragón, con Javier Lambán, que ha hecho un esfuerzo por reunir a todos estos empresarios y que muestren su interés por asentarse en Andorra. Pero nosotros, como ayuntamiento, también buscaremos nuestras propias iniciativas para que pueda suponer un futuro real con empresas de la zona en Andorra. Sin olvidar, por supuesto, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los comercios y a los autónomos locales. Y otra línea de actuación en lo que es el tema del trabajo y empleo es continuar con las escuelas taller, que aparte de formar a gente que está excluida del mercado laboral, jóvenes y mayores, se les integra sociolaboralmente y nosotros también podemos cubrir las diferentes necesidades que tengamos en el municipio. Bueno, pues referente al trabajo y el empleo, pues esto sería lo principal. En cuanto a la política municipal, nosotros nos creemos la política de verdad, no creemos en las políticas cortoplacistas. Por lo tanto, lo que nos garantiza el futuro son las políticas a largo plazo. Por eso, en esta legislatura vamos a desarrollar y a proponer 3 grandes planes integrales al resto de los grupos políticos y con financiación plurianual. El primero de ellos, que creemos que es de los más importantes, es el Plan Integral del Ciclo del Agua, que coge desde la captación hasta el almacenamiento, la potabilización, el saneamiento de las redes de abastecimiento y suministro y la depuración. Tenemos un pueblo con unas redes bastante antiguas. Por lo tanto, tenemos que plantearnos una reforma a largo plazo con actuaciones anuales para ir renovando todas las redes pluviales y de saneamiento. E ir mejorando también pues, las condiciones de la potabilizadora, que ya lleva unos años en marcha. También vamos a proponer un plan integral de la energía. Un plan integral de la energía que va a suponer que nuestros edificios municipales alcancen la sostenibilidad y la eficiencia energética hasta el punto de que lleguemos al autoconsumo. Y también vamos a proponer que todo el alumbrado público lo vamos a transformar en LED. Todo esto dentro también del plan plurianual. Al hilo de las empresas que van a venir y van a impartir en parques renovables, trataremos de conectar con ellos para que los vecinos de Andorra se sientan beneficiados de estas empresas. Intentaremos hablar con ellos para que se pueda crear alguna comunidad energética que redunde en beneficio del municipio y de los ciudadanos de Andorra. Y en cuanto al plan integral de vías, infraestructuras y vías, pues lo que tenemos que hacer es promover la accesibilidad, sobre todo de que Andorra sea una ciudad accesible, un pueblo accesible, sin barreras arquitectónicas que impidan el tráfico de personas con ciertas discapacidades, pero tanto en los edificios públicos como en los privados. Y también, pues claro, pues incluye una mejora de calles, de vías, de asfalto, de parques y jardines y de señalización y de posibles peatonalizaciones. Todo esto tienen que ser planes no a cortoplacistas, sino a largo plazo para diseñar una Andorra mucho más amable y más cómoda para sus ciudadanos. Dicho esto, que son 3 planes que tienen que ser para el futuro, gobierne quien gobierne, por eso decimos que hay que acordarlos con el resto de los grupos políticos y con una financiación plurianual, esté quien esté y se comprometa a ejecutarlos, vamos a pasar a la obra principal que nos comprometemos los socialistas en esta legislatura. Es una obra fuertemente demandada por muchos ciudadanos durante muchos años. Se ha llevado muchas veces en programas electorales y nadie la ha ejecutado. Me estoy refiriendo al pabellón multiusos. Nosotros queremos hacer el pabellón multiusos en la zona de los Hortales, que parece que es el sitio habitual para todo tipo de eventos, y a ser posible en terreno municipal.
Esta es una amplia demanda del pueblo de Andorra que no podemos dejar pasar en esta legislatura y nos comprometemos a hacerla. También tenemos un monte aquí que es un ícono para todos los andorranos, que es el monte de Salmacario. Notamos que está un poquito abandonado. También la sequía nos favorece, pero nosotros queremos reacondicionar todo el monte de Salmacario con sus parques, sus laderas, el centro de interpretación que hay allí de los íberos, nuevo suministro de agua, nueva jardinería, para que Salmacario vuelva a ser un orgullo y un símbolo para todos los andorranos que se sientan bien orgullosos de él. ¿Vale? Eso en cuanto a las obras principales. También, gracias al anterior ayuntamiento, se presentaron 3 proyectos muy importantes a los fondos europeos que me parece que son de transición, resiliencia y otro, ¿no? Se presentaron 3 proyectos y están muy bien valorados. No están definitivamente aprobados, pero confiamos en que sí que lo van a estar. Y como lo van a estar, pues eso nos permitirá hacer un parque intergeneracional en el campo de los salesianos para que allí se sientan cómodos jóvenes, mayores y no tan jóvenes, y también con un anfiteatro para hacer actuaciones en el exterior. Ese sería el primer proyecto. El segundo proyecto sería en las antiguas instalaciones del Hospitalillo habilitar un espacio coworking que sería para que valiera de expansión a ciertas actividades del centro de salud, por ejemplo, el gimnasio de fisioterapia, y también para cederles espacio a las asociaciones sociosanitarias del municipio de Andorra. Pues léase enfermos de Alzheimer, del cáncer, donantes de sangre. Todos pueden estar en ese espacio, interactuar entre ellos y colaborar y compartir medios. Y el tercer proyecto, en el caso de ser aprobado, que también desarrollaríamos, sería en las antiguas oficinas de Endesa, pues habilitarlo como nuevo ayuntamiento, con todas sus dependencias administrativas y de atención ciudadana allí. ¿Qué quiere decir esto? Que el viejo se queda como sede institucional. Además, somos ambiciosos y, claro, las obras que tenemos aquí y las infraestructuras, pues hay muchas que llevan muchos años sin remodelar. Se les ha ido haciendo alguna cosa, pero ya tienen sus años. Pues, por ejemplo, las instalaciones municipales deportivas. Nosotros queremos invertir en ellas y renovarlas. Igual, estamos aquí en el espacio escénico, que esto es lo más nuevo, pero en la parte de atrás tenemos la Casa de los Perdidos, que sería para estudiar una ampliación de esta Casa de Cultura que también nos ha ido a los andorranos. Por lo tanto, hay muchas tareas y muchas cosas por hacer. También queremos hacer promoción turística de Andorra. Cada día vemos que, por ejemplo, la Semana Santa es un tema mucho más atrayente. Queremos promocionar al más alto nivel o a todos los niveles la Semana Santa, las fiestas, las ferias como la de la Cuarter, que ya tienen un éxito tremendo, o la Feria de Andalucía más reciente. Y todos los museos que tenemos, que estamos bien sobrados. Tenemos el Museo de las Minas, tenemos el Museo de José Iranzo, tenemos el Museo de Pancocer, tenemos el Museo de la Semana Santa, pues todo eso promoverlo más. Y también promover un poco el talento local. Aquí hay una banda de música muy buena, una escuela de música que saca grandes artistas. También hay grupos de música que actúan y tocan, y algunos ya se han hecho muy famosos, pues queremos apoyar todo esto, además del folclore. A los andorranos tenemos un problema que lo he comentado antes, nos preocupa mucho la seguridad ciudadana. Tenemos un déficit de policía municipal aquí importante. Lo que queremos es completar la plantilla hasta 12 efectivos, que es lo que marca la Federación Española de Municipios y Provincias. 12 efectivos para que haya servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Y, por otra parte, también hemos denotado en esta campaña que hemos hablado con muchos vecinos los problemas un poco de civismo que hay. Por lo tanto, vamos a potenciar mucho las campañas de concienciación cívica para que los ciudadanos de Andorra aprendan a respetar o aprendamos a respetar a nuestros vecinos y a nuestro entorno. En el tema del medio ambiente vamos a estudiar el hacer un paseo fluvial en el Regallo, en lo que es su cauce visto.
Hay zonas que pasan soterradas, hay otras que están de propietarios particulares, por donde haremos una actuación para hacer un paseo fluvial en el río Regallo. También tenemos intención de repoblar todos nuestros montes con especies autóctonas y también haremos un esmerado cuidado del mantenimiento de los caminos y abrevaderos. Bueno, básicamente estas son las líneas del programa con el que nos presentamos los socialistas al Ayuntamiento de Andorra. Es un esbozo, son las primeras líneas de actuación. Pero los socialistas de Andorra, creemos que aprendiendo de lo que nos ha pasado, trabajando el presente e imaginando y proyectando el futuro, pues volveremos a ser el pueblo que nunca debimos dejar de ser. Acordaros de los años 80, cuando Andorra era un referente en todas las políticas y sociales, culturales, deportivas, y era un ejemplo a seguir por la mayoría de los municipios de Aragón. Ese es el pueblo que queremos volver a ser. Un pueblo mejor, lleno de oportunidades, procurando que nadie se quede atrás. Ese es el pueblo que planteó mi padre Isidro Guía y con el que yo me siento identificado. A los andorranos, Javier, nos gusta tener voz propia como a todos, ¿verdad? Como a los aragoneses y a todos. Pues nos gusta tener voz propia. ¿Pero por qué? Porque tenemos pasión por Andorra. Este es el lema de campaña. Tenemos pasión por Andorra, pasión por Teruel, pasión por Aragón. Nos sentimos muy nuestros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Trabajar con transparencia y honestidad, porque también queremos que los ciudadanos de Andorra os sintáis orgullosos de vuestros políticos y de vuestro ayuntamiento, que es necesario que nosotros tengamos vuestra confianza para poder trabajar absolutamente bien. Creemos que hemos interpretado bien los socialistas de Andorra el sentir de la gente. Por eso, para estas elecciones, os pedimos vuestro apoyo y vuestra confianza, que nadie se quede en casa, que todo el mundo decida su futuro. Los andorranos tienen que decidir su futuro y ser protagonistas de su futuro, que analicen con la razón, pero también con el corazón. Y seguro que votan PSOE. Vota por tu pueblo, vota por tu futuro, vota PSOE. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por escucharme tan atentamente y ser tan amables con mi primer mitin. Ahora lo que voy a hacer es presentar la lista que me acompaña, que es una lista de la que estoy muy orgulloso, porque sobre todo, son buena gente. Eso es muy importante, ser buena gente en la vida, ¿vale? Entonces, paso a presentaros de atrás adelante, unos podrán subir, otros no, a los miembros de mi candidatura que me acompañan con toda la ilusión, con toda la fuerza, con todo el ánimo, con todas las ganas de dejarse la piel por este municipio que es Andorra, que es nuestro pueblo, y lo vivimos con pasión. Bien. Bueno, el suplente número 3 es Ángel Roqueta, un clásico en las listas del Partido Socialista. Ángel Roqueta, jubilado, presidente honorífico de Avatar, con nosotros está aquí. El suplente, la suplente, bueno, ahora vendrá. La suplente número 2 es Teresa Marqués, jubilada de comercio. Y ahora ya podéis ir saliendo vosotros y poniéndolos conmigo aquí. El suplente número 1 es José Manuel Lorente. José Manuel Lorente.
técnico superior en electricidad y electrónica, jefe de operaciones de planta cerámica en Gres, Aragón. ¿Vale? El número 13 de la lista es una clásica también de la agrupación de Andorra, nunca falla. Julia Pastor, bachiller superior y ama de casa. El número 12 es un trabajador de la Brigada Municipal del Ayuntamiento. Lleva muchos años, Rafael Rodríguez Plana. En el número 11 está nuestra Benjamina, una persona sobradamente preparada, técnico en radiodiagnóstico y técnica en farmacia de trabajo. Miriam Alcañiz. En número 10 tenemos a otro clásico del partido que es prejubilado de la central térmica Teruel, pues era operario de la central térmica y ahora todavía nos podemos aprovechar un poquito más de él, que es Alfonso Abad. El número 9 es Belén Molero. ¿No ha podido venir? No ha podido venir porque está trabajando de gerontóloga en la residencia de ancianos de Albalate. Un abrazo. En el número 8 va Jorge Alcañiz, técnico soldador de las contratas de la central térmica, se dedica al mantenimiento industrial en Maeter. Bien, muy bien, genial. Hoy. El número 7 da igual. El número 7 es Elena Cibeira, que es trabajadora social y trabaja en la comarca Andorra-Sierra de Arcos como animadora sociocultural. El número 6 es Héctor López Pina, que es técnico medio en electricidad y trabaja el mantenimiento eléctrico en Des Smith. El número 5 es Isabel Zamora, es licenciada en Biología y trabaja en el Instituto de Alcañiz. El número 4 es Laura Monclús, es graduada social, es monitora escolar y es autónoma en educación. El número 3 es mi hermano Pau, ya es bastante. Es técnico superior en energías renovables y trabaja de supervisor de parques eólicos para Enel Endesa. Mi número 2 es un viejo conocido. Ya estuvo con mi padre de concejal 2 legislaturas, un magnífico concejal de deportes, ingeniero técnico químico de la Oficina de Medio Ambiente de Endesa, Alberto Villanueva. Y el número 1 ese soy yo. Yo, para el que no me conozcáis, que igual hay gente que no me conoce aquí, soy hijo de Isidro Villa, mi referente político, y soy hijo de Teresa Marqués, mi referente vital. Eso entre otras cosas. Y entre muchas cosas que he trabajado en la vida, porque he trabajado en todos los sectores. Ahora soy licenciado en Historia, máster de Prevención, pero ahora últimamente he sido profesor en las escuelas de arte de Huesca,
de Teruel y últimamente la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Aragón. Así que muchas gracias por venir y encantado de tener esta lista de buena gente que se va a dejar la piel por el pueblo de Andorra. ¿Bien? Y ahora, a ver si se sientan ya. Ahora os quiero dar paso, va a tomar el turno de palabra la secretaria general del PSOE de Teruel y número 1 a las Cortes de Aragón por la provincia de Teruel, nuestra amiga Maite Pérez. Buenas tardes, qué gusto da. Qué bien pinta esto, querido Rafa. Qué bien pinta esto. Hace 4 años dijimos que era posible y lo hicimos posible. Y estoy convencida que el 28 de mayo Andorra va a volver a ser socialista. Este salón lleno creo que simbolizan muchas cosas. En primer lugar, el apoyo a quien va a ser nuestro próximo alcalde, el próximo alcalde de Andorra, a su equipo, y un reconocimiento también a la labor realizada. No ha sido fácil esta legislatura, no ha sido fácil, hemos tenido borrascas, me preguntaba el presidente, una pandemia que nos ha robado 2 años de nuestra vida, de nuestras relaciones, pero que también ha afectado, como no puede ser de otra manera, a la gestión de nuestras administraciones, una guerra, y hemos tenido dificultades en este ayuntamiento. Pero tengo que decir con orgullo, y os aseguro que no ha sido nada fácil, pero tengo que decir con orgullo que los socialistas nuevamente, andorranos y turolenses, hemos estado a la altura y hemos sido capaces de sacar el proyecto socialista en Andorra. Y eso será el aval para que el próximo 28 de mayo nos den la confianza los gentes, los vecinos y las vecinas de este municipio, de este querido Andorra, compañeros y compañeras. Hablaba Rafa de todos sus proyectos, de los proyectos compartidos, de los proyectos que son de todos los socialistas andorranos y andorranas y que me parece que sitúan a la localidad, a la cabeza de la comarca, a este pueblo tan importante en el entramado de la provincia de Teruel, a la cabeza de muchas cosas. Pero me vas a permitir, querido Rafa, y has hecho referencia, que también os pida un aplauso para quien en momentos muy difíciles ha continuado liderando el proyecto del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Andorra. Gracias, Joaquín, gracias de corazón, gracias, Antonio, gracias, Alejo. Esto, queridos compañeros y compañeras, es un ejemplo de democracia, de respeto, de lealtad. Esto no pasa en la derecha, queridos compañeros, y es un elemento para sentirnos tremendamente orgullosos de lo que somos, de lo que hemos sido, 144 años de historia, de defensa de la libertad, de la democracia, de la defensa de nuestros derechos, pero también de la democracia interna. Y esto es el ejemplo. Tener un salón lleno, apoyando a un nuevo candidato con una lista, con un proyecto que es de todos, es el ejemplo. Y es el mejor reconocimiento que podemos hacer y la mejor carta de presentación para el próximo 28 de mayo. Y quiero deciros 2 cosas, porque yo aquí actúo casi, bueno, pues porque me apetece, porque me gusta hablar y porque creo que debo de dirigiros unas palabras como secretaria general y como candidata, como cabeza de lista a las Cortes de Aragón, pero realmente el protagonismo era de Rafa
y de Javier Lamán, que va a ser nuestro próximo presidente del Gobierno de Aragón también, sin ninguna duda. Pero quiero compartir con vosotros dos ideas. El Partido Socialista, lo hemos dicho, representa la mejor historia de nuestro país, 144 años de lucha, de recorrido vital, de defensa de la lucha, de la defensa de los trabajadores, pero sobre todo simboliza la política útil. La política útil, esa política de las ideas, de los proyectos, eso que hacía de manera muy rápida y hacía un repaso de los anhelos que plantea el equipo de gobierno, la candidatura del Partido Socialista, de proyectos que realmente resuelven los problemas de la gente, de una mayoría social, de una amplia mayoría social. Nosotros, el partido, para nosotros es un medio. Es un medio para llegar a las instituciones y a través de las instituciones transformar la vida de la gente, mejorar la vida de la gente. La política útil es la política que apuesta por los servicios públicos de calidad, por la educación, por la sanidad, por los servicios sociales. La política útil es la que, en una situación de dificultad, como la que hemos vivido en Andorra, con ese mazazo del cierre de la térmica, que, por cierto, también hay que combatir el cinismo de la derecha diciendo que ha sido este gobierno el que ha cerrado la térmica y el carbón. Es mentira, compañeros y compañeras, y eso también tenemos que ser capaces de decirlo. Fue Rajoy quien le dio la estocada de muerte, y lo sabéis bien los andorranos y las andorranas. La política útil, como decía, es que en momentos de dificultades busquemos alternativas, y estoy convencida, querido Rafa, convencida. Decías que habíamos venido hace un par de semanas a acompañar a empresarios, a iniciativas que no es que tengan la intención de invertir en Andorra, es que muchos de ellos ya han comprado, es que casi el 50% de los proyectos que estuvieron aquí presentes y que hicieron de alguna manera una presentación social de sus proyectos están ya iniciados, es decir, no tienen vuelta atrás. Pero es cualificar a nuestros profesionales y es implantar en el Instituto de Andorra un ciclo formativo vinculado precisamente a las energías renovables. Es vincular, hacer de la política precisamente el instrumento que forme a nuestra gente, que dignifique a nuestra gente y que pueda emplearse en las nuevas cualificaciones. La política útil es la que construye hospitales, 2 hospitales en esta provincia, compañeros y compañeras, y aún nos dan clases de sanidad, aún nos dan clases la derecha de políticas sanitarias. Cuando se cargaron un hospital en Teruel por un terremoto, hace falta tener imaginación, eso no les falta, y en Alcañiz lo iban a privatizar. Nosotros hemos puesto en marcha 2 hospitales con más de 170 millones de euros de inversión, y la política útil es la que coge el toro por los cuernos y en momentos de dificultad se enfrenta con las situaciones complejas. Y eso es lo que ha hecho el presidente del Gobierno de Aragón, eso es lo que ha hecho nuestro secretario general, nuestro presidente, con el tema de la sanidad, coger el toro por los cuernos, abordar, enfrentarnos que tenemos una situación de dificultad estructural, por cierto, de dificultad y una cuestión que se ha hecho hoy estructural, porque también viene de una política no casual de la derecha de estrangular el sistema público, recortando un 40% de plazas MIR, echando a más de 700 profesionales de nuestro sistema sanitario, que fundamentalmente de donde se fueron del medio rural, porque como los médicos que los obligaron a jubilarse estaban en los hospitales grandes, lo que hubo fue una deslocalización de los médicos que atendían nuestro medio hacia los grandes hospitales, fundamentalmente a la ciudad de Zaragoza, o que la señora Rudy ponía una bonificación en el IRPF aragonés precisamente para quien tuviera un contrato privado en materia sanitaria. Bueno, pues todo eso ha hecho que tengamos una dificultad estructural de profesionales, pero esto no es casual. Y yo lo que quiero decir es que lo hicieron, queridos compañeros y compañeras, ayer Jorge Azcón en el debate de Aragón Televisión, no sé si lo visteis, le reprochaba al presidente, eso hace 8 años, o sea, reconocía que habían recortado, que habían privatizado, que mercantilizaban con los servicios públicos, pero es que lo hicieron. Lo hacen donde gobiernan, incluido el alcalde de Zaragoza y aspirante a presidir esta comunidad autónoma, proyectando 2 hospitales privados en la ciudad de Zaragoza, lo que permite es que los profesionales elijan quedarse en la ciudad en lugar de en el resto de los sitios,
y os aseguro que lo volverán a hacer, porque donde nosotros vemos servicio público, donde nosotros vemos derechos, donde nosotros vemos la obligación ética de prestar en igualdad de condiciones derechos, ellos siempre buscan negocio. Yo reivindico la política útil de generar condiciones idóneas para el emprendimiento. Andorra, esta comarca, os aseguro que va a ser una comarca ejemplar, va a ser el icono, va a ser el símbolo de la transición justa, os lo aseguro. Sois una comarca, estamos en una provincia, pero sois una comarca con músculo suficiente para poder albergar con esperanza, con oportunidad, con ilusión, una segunda vida útil de esta comarca. Y generar condiciones idóneas de empleo. Hoy hemos tenido un desayuno con empresarios, con más de 70 empresarios importantes que están invirtiendo en esta provincia, porque son conscientes de identificar las potencialidades que tiene nuestra provincia. Avalan los datos. Encontramos a esta provincia, querido presidente, con casi un 20% de paro. Hoy estamos en un 9% de paro. Hemos reducido a la mitad el desempleo. Esa es la política útil. Nosotros representamos la política útil, la que piensa en la gente, la que piensa en las necesidades, en los desafíos que tenemos como sociedad, y planteamos proyectos. Ni una sola idea, compañeros y compañeras, ni un solo proyecto en esta provincia ha ido de la mano del Partido Popular. Así que ahora, cuando escuchamos cantos de sirena, yo lo que os recomiendo que le digáis a la gente es que no compren gato por liebre, porque se apuntan a todo lo que hemos hecho. Por cierto, criticaban los proyectos, siempre se han puesto en oposición a los proyectos. Por cierto, os anuncio, pasará lo mismo con las renovables. El tiempo nos dará la razón. Ahora es un momento de oportunismo por unos y por otros. No deja de ser un mensaje populista, pero os aseguro que el mensaje, que el proyecto, que la prioridad, el compromiso que tenemos los socialistas con las energías renovables, el tiempo nos dará la razón, y estos que hoy se manifiestan y lo critican nos darán la razón sin ninguna duda, como lo hemos hecho en todos y cada uno de los proyectos que el Partido Socialista ha emprendido en esta provincia. Y quiero acabar, empiezo hablando de la política útil, y quiero acabar de algo importantísimo que tenemos el día 28 de mayo, que es el voto útil. La utilidad de la política y de la libertad individual que tenemos cada uno de nosotros para depositar la confianza en personas, en proyectos políticos que sean capaces de resolvernos los problemas. Queridos compañeros y compañeras, aquí hay dos opciones. O tenemos un presidente del Partido Popular apoyado por la ultraderecha, o tenemos un presidente del Partido Socialista, como ha habido ahora, que ha sido capaz de pactar, de consensuar, de negociar y de dirigir sin ningún tipo de problema ni estridencias un cuatripartito, algo que no daba a nadie ni un duro cuando se formó, de distinto, además, espectro ideológico. Y ha sido capaz no solo de dirigir un gobierno sin estridencias, sino de situar a Aragón a la cabeza de los mayores indicadores de referencia en calidad de vida, en desempleo, en desigualdad. Y digo que hay dos opciones. Y tenemos que decir alto y claro a la gente progresista que realmente defienda los derechos, los servicios públicos, que defienda las oportunidades que tenemos como tierra, que solo hay una opción. Que la opción es votar el 28 de mayo al Partido Socialista Obrero Español. Es hacerlo en el Ayuntamiento de Andorra y es hacerlo también a las Cortes de Aragón. ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo con algunas opciones que no se definen, ojo con algunos proyectos que no se definen, que dicen que son transversales, que rehuyen de la ideología. Ojo, nos podemos encontrar con quien confíe, porque bueno, se puede dar el gusto en un momento dado, al ser una marca blanca, que pueda depositar la confianza en ese partido y con su voto sea presidente Jorge Azcón con el apoyo de Vox. Ojo, por favor, yo creo que necesitamos dos cosas en este momento, a partir de hoy y hasta el día 27 de mayo, que es movilización, movilización y movilización, y apelar al voto útil. Tenemos la garantía
de que si votamos al Partido Socialista continuaremos con un proyecto de éxito, con un proyecto que ha situado a Aragón y a esta provincia de Teruel a la cabeza, que ha defendido a la mayoría social, que está con la apuesta y la defensa de los servicios públicos de calidad en las ciudades y en los pueblos pequeños. Y eso solo pasa por votar al Partido Socialista Obrero Español. Así que, queridos compañeros y compañeras, hemos hecho mucho. Tenemos más todavía por ofrecer a la sociedad turolense, a la sociedad andorrana. Y nos empezábamos este emotivo mitin con un maravilloso vídeo que decía «El orgullo va por dentro». Pues sí, va por dentro. Pero ahora os digo, sacadlo, presumir del Partido Socialista y pedir a la gente que el 28 de mayo vote al Partido Socialista, que es el único que garantiza el futuro de esta provincia. Compañeros y compañeras, el 28 de mayo, puños y rosas y a ganar. Y ahora, y antes de darle la palabra, agradecerte, querido Javier, que siempre que te pedimos estás. Hoy lleva buen tute. Compañeros y compañeras, hemos empezado en Teruel, hemos continuado en Alfambra, hemos ido a Perales, hemos ido a Oliete, a Ariño y acaba, como no puede ser de otra manera, en la cabeza de comarca, en Andorra. Javier Lambán, querido presidente, tienes la palabra. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde y, sobre todo, muchas gracias por el testimonio que, con vuestra presencia, dais a entender en cuanto a vuestro apoyo, en cuanto a vuestra cercanía y en cuanto a la contribución que estáis dispuestos a realizar para que Rafa Guía sea el próximo alcalde de Andorra, para que Rafa Guía sea quien conduzca los destinos de este municipio los próximos 4 años. En los días de las campañas electorales, los políticos con convicciones, y me jacto de formar parte de ellos, vivimos de una manera, yo diría que especial. Y les habla alguien que hizo su primera campaña electoral hace nada más y nada menos que 40 años. La primera campaña electoral en la que yo participé fueron las municipales y autonómicas del año 1983 en mi pueblo, en Egea. En aquellas elecciones se presentaba tu padre y ganaba tu padre, como ocurrió siempre que fue candidato a la alcaldía de Andorra. Desde entonces ha llovido mucho, por cierto, no estaría mal que lloviera ahora también. Desde entonces ha llovido mucho y uno ha ido aprendiendo, ha ido tomándole el pulso a este oficio, a este dignísimo menester que es la política, y ha aprendido también a aprovechar a fondo, a exprimir la experiencia que supone transitar por una campaña electoral. Y en las campañas electorales afloran con más fuerza que nunca las ideas. Aflora lo mejor de nosotros mismos, aflora aquello que llevamos amarrado al corazón y a la cabeza y que nos distingue en nuestros comportamientos públicos y privados. E inmediatamente uno descubre que las ideas tienen como fundamento último que las ideas las alimentan sentimientos. Y da vía libre, da luz verde a esos sentimientos y trata de convertirlos en estímulos para tratar de que el programa electoral, para tratar de que la iniciativa que queremos llevar a lo largo de la campaña
se materialice en triunfos, se materialice en victorias, que es en definitiva para lo que estamos en la política. Pero no triunfos o victorias para tener el poder por el poder, sino triunfos y victorias para mejorar nuestras sociedades, para mejorar nuestros países, para mejorar la vida de la gente. Y yo vengo esta tarde a Andorra pletórico de ideas, pero pletórico de sentimientos que apoyan esas ideas. Y permitidme que empiece por decir que estos años la política la hemos tenido que vivir desde la emoción, desde el compromiso, atravesando adversidades, atravesando penalidades como nunca había ocurrido, la pandemia, la guerra de Ucrania, las borrascas, glorias y demás. Y no puedo dejar de mencionar en este momento lo mucho y bien que se ha trabajado desde el Ayuntamiento Socialista de Andorra para hacer frente a todas esas contrariedades. Es verdad, como decía Maite, que hemos tenido algunos percances a los que no me voy a referir, pero que son sobradamente conocidos de todos, pero no es menos verdad que, a pesar de todo, desde el Partido Socialista, desde el Ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, se ha estado a la altura de las circunstancias para hacer frente a esas contrariedades, para hacer frente al cierre de la central térmica, que ocurrió con un Ayuntamiento Socialista y siendo yo presidente del Gobierno de Aragón, y para empezar la reindustrialización, la reconstrucción del municipio. Y creo que los compañeros aquí presentes, Joaquín, Alejo y Antonio, son tres compañeros que merecerán siempre nuestro respeto, nuestra consideración y nuestro aplauso. Ayer, en el debate con Aznar, iba a decir yo, que estaría pensando, en el debate con Azcón y con el resto de los candidatos, hablaba yo también de sentimientos. Fui el único que apeló a los sentimientos y apelé a uno que para mí es fundamental y que tiene relación con Andorra. Yo llegué a decir que uno de los estímulos más fuertes que yo tengo para dejarme la piel por el futuro de la comunidad son mis nietas, que, como sabéis, viven aquí, en Andorra. Y eso me vincula de manera absolutamente indisoluble con el porvenir de este municipio, aunque solo fuera por el egoísmo de que el futuro de mi casa, el futuro de mi mujer y mi futuro está entero y verdadero aquí, en el municipio de Andorra. Y hay un estímulo, hay un motor fundamental, hay una vitamina insustituible para activar lo mejor de uno mismo, para trabajar por los demás, para convertir las instituciones en palancas de mejora de la vida de la gente, en palancas de cambio, que es el orgullo de ser socialista. Yo creo que algo incomparable y algo que es imposible que sienta nadie de ninguna otra ideología política. Pertenecemos a un partido que tiene 144 años de historia, un partido que desde entonces ha estado al servicio de España, sobre todo al servicio de las clases trabajadoras, un partido que ha enarbolado las banderas de la igualdad y de la libertad como nadie, un partido que nació asociado al concepto del trabajo, el trabajo no entendido como mercancía que se compra y se vende barata, y lo digo delante de sindicalistas, sino como el bien social por excelencia, el bien que realiza a las personas, el bien que dignifica a las personas siempre que sea respetado, siempre que sea bien retribuido y siempre que en la mayor medida posible lo ocupen los hombres y las mujeres en aquello que realmente les gusta y en aquello que realmente pueden ser útiles, sobre la base del trabajo digno, sobre la base del trabajo bien hecho, sobre el amor al trabajo, se puede construir cualquier edificio social, cualquier edificio político. Sin la base del trabajo no se puede construir absolutamente nada, y eso es la primera idea que tiene que tener claro un socialista, porque sobre el concepto del trabajo fue sobre el concepto que nació en nuestro partido, sobre el concepto que lo fundó Pablo Iglesias.
Pero además del trabajo, insisto, hay principios que más que ideas son sentimientos, la igualdad, la libertad, enarbolar esas banderas y llevarlas hasta el último rincón de la sociedad a la que pertenecemos. A partir de ese orgullo de la igualdad y de la libertad, a partir del orgullo del trabajo bien hecho, del respeto al trabajo, a partir de la consideración del trabajo como un bien social, a partir de ese orgullo socialista, en definitiva, es como en los últimos 8 años los 2 gobiernos que yo he presidido, y en los 2 ha estado Maite, por cierto, desempeñando papeles muy relevantes, hemos producido avances de los que me siento muy orgulloso. Cuando llegamos al Gobierno, la Comunidad Autónoma de Aragón era la segunda que más recortaba de España, un dudoso honor, por cierto, para el Partido Popular y para Luisa Fernanda Rudy. Nadie más que Cospedal recordó tantos derechos como nosotros. Se cargaron maestros, se cargaron médicos, se anularon hospitales, se empezaron a cerrar aulas públicas, se cargaron, en definitiva, los servicios públicos, que es a través de los cuales se puede hacer una sociedad igualitaria, a través de los cuales se puede dotar a una sociedad de calidad de vida. Y en 8 años hemos revertido radicalmente esa situación. Hemos pasado de ser los segundos que más recortábamos a ser los segundos que más invertimos, a ser los segundos que más inversión social, que más gasto social hemos realizado en sanidad, en educación y en servicios sociales. Hemos construido hospitales, centros de salud, escuelas, hemos fortalecido la universidad, hemos desarrollado políticas que han tenido en cuenta hasta el último rincón de la comunidad para que nadie quedara desamparado, para que nadie quedara desprotegido. Hemos lanzado un plan del mayor, sabiendo de la importancia que la generación de la transición tiene en este momento cuando empieza a llegar a la jubilación, y sabedores de que las nuevas políticas dirigidas a las personas mayores tienen que ser distintas, tienen que ser nuevas, tienen que ser cada vez más ambiciosas. Hemos hecho políticas para los jóvenes. Hemos tenido, enarbolando la bandera de la igualdad, un liderazgo indiscutible en conseguir cotas crecientes de igualdad entre hombres y mujeres, que ha sido siempre una batalla también ligada de manera indisoluble al Partido Socialista Obrero Español. Y como consecuencia de todo ello, compañeras y compañeros, en este momento, y yo estoy muy orgulloso de ello, en este momento la Comunidad Autónoma de Aragón es la comunidad segunda en España en igualdad. Ese es el principal logro que puede exhibir un socialista, y somos también la segunda comunidad en calidad de vida. Ese es otro gran logro. Pero si tiene sentido que sigamos en las instituciones, si tiene sentido que os pidamos el apoyo, que os pidamos el voto para seguir en las instituciones, no es para quedarnos donde estamos, sino para mejorar nuestra posición actual. Y a lo que aspiramos, ni más ni menos, compañeras y compañeros, es a seguir perfeccionando, a seguir desarrollando más programas sociales, a seguir mejorando la sanidad, a seguir mejorando la educación, a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres, que siguen siendo las principales paganas de la maternidad, por mucho que los hombres, sobre todo los jóvenes, les echen cada vez más mano a las mujeres. Seguís siendo las mujeres las que fundamentalmente soportáis esas cargas, y eso es algo que hay que terminarlo de una vez por todas, entre otras cosas para que no perdáis oportunidades laborales. Hemos de prosperar en eso, hemos de prosperar en la atención a los niños, hemos de prosperar, hemos de mejorar en la atención a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Hemos de poner una lupa en cada rincón de la comunidad y en cada espacio social del conjunto del tejido de la comunidad, para que ni un solo aragonés ni una sola aragonesa sufra discriminación por ninguna clase de motivo, ni por razón de renta, ni por razón de nacimiento, ni por razón de género, ni por razón de situación física, por ninguna razón. Y eso es lo que justifica la llegada a la historia de los socialistas, y eso es lo que justifica que los socialistas todavía nos podamos presentar con dignidad ante los ciudadanos para pedirles su apoyo de cara a gobernar Aragón, y para pedirles su apoyo de cara a gobernar todos y cada uno de los municipios, como ha hecho Rafa en su intervención de hace un minuto. Pero además de
impulsar los servicios sociales, y siempre se nos ha atribuido a los socialistas más capacidad que a la derecha para impulsar los servicios sociales, para impulsar los servicios públicos. Al fin y al cabo, a través de los servicios públicos es como se genera igualdad, como se generan oportunidades, como se generan marcos de igualdad de oportunidades de todos. Siempre se nos ha dicho que nosotros éramos mejores en eso que la derecha. Se ha dicho también que gestionando la economía la derecha era mejor que nosotros redistribuíamos mejor, pero que a la hora de crear riqueza era mejor la derecha que nosotros. Pues bien, en estos 8 años, compañeras y compañeros, y yo también estoy muy orgulloso de ello, en estos 8 años hemos desmentido absolutamente esa idea y hemos demostrado que la economía, además de las políticas de igualdad, también las gestionamos mejor nosotros a partir de esa idea que os decía de considerar el trabajo como el pilar fundamental del proyecto político socialista y, sobre todo, a través de una convicción, que es que el diálogo social, el diálogo entre sindicatos y empresarios, y aquí se ha puesto bien de manifiesto en las cuencas mineras, es un motor formidable de traslación de sosiego a la sociedad, es un motor formidable de desarrollo económico, es un imán magnífico de atracción de inversiones, y eso explica muchas de las cosas que están ocurriendo. Cuando llegamos al Gobierno se perdía empleo a chorros. Cuando llegamos al Gobierno, Aragón era una de las comunidades autónomas que más se estaba empobreciendo. Pues bien, 8 años después, desmintiendo ese mantra de que gestionamos mal la economía, compañeras y compañeros, puedo decir con mucho orgullo que en el transcurso de 2015 a 2023, Aragón es la segunda comunidad autónoma que más empleo ha generado y es la primera comunidad autónoma que más riqueza ha acumulado, lo cual desmiente todos los tópicos, lo cual nos sitúa en este momento en una posición envidiable en cuanto a paro. Somos la segunda comunidad autónoma con menos paro, pero no nos conformamos con eso. Insisto, un socialista nunca se puede conformar. Por satisfecho que esté de los logros, tiene que proponerse metas nuevas, tiene que proponerse objetivos nuevos. Y nuestro objetivo no es ser los segundos en empleo, nuestro objetivo no es estar a la cabeza en crecimiento, nuestro objetivo para la próxima legislatura es estar a la cabeza en la creación de empleo, estar a la cabeza en el crecimiento de varios sectores de nuestra economía. Nuestro objetivo es alcanzar la situación de pleno empleo y, además, como estamos convencidos de que el mejor empleo, el que genera más riqueza, el que dota de más fuerza a las economías, el que las dota de más robustez, es el empleo industrial, nos proponemos llegar al 25% del PIB en empleo industrial, cosa que en el caso de Andorra y de las cuencas mineras lo tenemos al alcance de la mano. Por tanto, queremos ser campeones en igualdad, queremos ser campeones en calidad de vida, queremos ser campeones en servicios públicos, queremos ser campeones en empleo y queremos ser campeones en calidad del empleo que generemos, porque, insisto, el trabajo como concepto para un socialista está por encima de todo. Pero, además de ese orgullo que a mí en la campaña electoral me estimula y le da sustento y le da fuerza a mis ideas, hay otro motor formidable para trabajar por Aragón, para trabajar por las gentes, para trabajar por nuestros hijos, para pensar en nuestros nietos, que es el amor a Aragón. El Partido Socialista ha sido siempre, con mayor o menor reconocimiento de esa condición, socialista y profundamente aragonesista. La autonomía a los aragoneses nos ha sentado de maravilla. El autogobierno, ser nosotros quienes decidiéramos sobre nuestro futuro, ser nosotros quienes decidiéramos nuestro modelo económico, quienes decidiéramos dónde hacer hospitales y dónde no, dónde hacer centros de salud y dónde no, dónde hacer escuelas y dónde no, dónde mantener escuelas contra viento y marea hasta con 3 alumnos. Todo ese tipo de decisiones las hemos podido ir adoptando porque nos autogobernamos, porque decidimos por nosotros. Pasan muchas cosas en Aragón desde hace 40 años que si tuvieran que decidirse desde Madrid jamás se decidirían. Y ese es un logro que cabe atribuirse a toda la sociedad aragonesa, pero que ha estado liderado fundamentalmente a lo largo de los 40 años por los socialistas. Presidentes socialistas hemos sido
Santiago Marraco, Pepe Marco, Marcelino Iglesias y yo mismo. Y lo hemos sido durante 26 de los 40 años de autonomía. Por tanto, si hoy Aragón se puede sentir orgullosa de sí misma, si hoy Aragón se puede sentir una comunidad respetada en toda España, si hoy Aragón empieza a causar admiración en España, si hoy Aragón empieza a liderar políticas en el conjunto de España, es gracias al Partido Socialista. Y hemos conseguido muchas cosas, hemos conseguido ese respeto, hemos conseguido despertar admiración, pero tampoco en eso nos podemos conformar. Insisto, un socialista debe ser ante todo inconformista. Y de cara a la próxima legislatura hemos de dar un paso fundamental hacia adelante para involucrarnos a fondo en la gobernanza de España. La Constitución nos concede a las comunidades autónomas la posibilidad de participar en la gobernanza del país, de incidir en las decisiones del país, y en este momento yo tengo la firme pretensión de que en los próximos años muchas de las políticas públicas importantes que se produzcan en España salgan de Aragón, las lideremos nosotros, llevemos nosotros la bandera y sean las demás comunidades autónomas las que al arrimo de Aragón suscriban y hagan suyas nuestras políticas, siendo de esa manera decisivos e influyentes en España. Por eso es por lo que nuestro lema habla de Aragón con voz propia. Ya no podemos resignarnos a estar a las órdenes de nadie, ya no podemos resignarnos a estar a las órdenes de Madrid, de ningún gobierno de Madrid. Hemos de quitarnos todos los complejos que históricamente tuvimos de que los demás eran mejores que nosotros, más listos, más inteligentes. Es mentira. Cuando los hemos conocido nos hemos dado cuenta, lo digo muchas veces, que son iguales que nosotros o normalmente más tontos. Por tanto, lo que tenemos que hacer, compañeras y compañeros, es estimular ese orgullo de ser aragoneses, estimular ese orgullo de tener el talento, la capacidad, la rasmia, la fuerza, la inteligencia que tenemos los aragoneses, no solo en beneficio propio, sino en beneficio de España. Porque hay otra cosa que tenemos que tener absolutamente clara. Para que a Aragón le vaya bien, a España le tiene que ir bien. Si a España le va mal, a Aragón también le irá mal. Por tanto, hemos de ser dueños del destino de Aragón y hemos de ser codueños con el resto de las comunidades autónomas del destino de España, y nos hemos de dejar la piel por el futuro de Aragón y por el futuro de España, pero participando activamente en la definición de ese futuro y no haciéndolo como nos diga el señorito de turno de Madrid. Y para los próximos años hemos de liderar soluciones para la sanidad. Ya hemos lanzado una iniciativa. La sanidad es un problema que tiene toda España. Nadie ha tomado la iniciativa hasta que la hemos tomado nosotros. Le hemos planteado a todas las comunidades autónomas y al Gobierno de España una iniciativa para darle solución definitiva a la sanidad, porque si no solucionamos pronto la sanidad, el propio sistema puede en un momento determinado colapsar. Hemos tomado una iniciativa que hemos trasladado al resto de España para ponerle solución a los incendios. Los incendios actuales, acordaros de lo que os digo, van a ser un problema de primerísima magnitud en los próximos años si no los tomamos muy en serio, y desde luego el año que se nos avecina no solo va a ser malo para el agricultor y la ganadería, nos acerca a una situación peligrosísima en cuanto a los incendios se refiere, y hemos tomado la iniciativa en algo en lo que nos va la vida colectiva y la vida económica del futuro, que es en lo que se refiere a la energía. Perdonadme que me alargue un minuto para deciros hasta qué punto es importante esta cuestión, y lo digo en un municipio donde la energía ha sido un elemento consustancial, un elemento que os ha acompañado en la última parte de vuestra historia, asociándose de manera indisoluble al nombre de Andorra durante muchas décadas con el carbón, y a partir de ahora con las energías renovables, que van a ser uno de los sustentos del futuro económico de Andorra, aunque no el único, porque no es bueno depender de un solo sector económico, como se demostró con la economía del carbón. Mirad, durante décadas, durante el siglo XX, Aragón estuvo sometido a un colonialismo energético insoportable. La energía hidroeléctrica del Pirineo y el carbón de Andorra servía para alimentar la economía de Cataluña, la economía del País Vasco, la economía de Madrid, y detrás de la energía se iban los hombres y las mujeres de Aragón en una fila continua de inmigración que despobló los campos, que despobló los pueblos, que despobló las ciudades aragonesas. Eso no va a ocurrir más. Vamos a ser los principales productores de energías renovables de España.
y lo debemos asumir y debemos estimular esa producción de energías renovables. Pero se acabó el colonialismo energético. Está bien producir energías renovables, pero esas energías renovables deben estar al servicio de los hombres y de las mujeres de Aragón, del consumo doméstico, de las casas de Aragón, deben estar al servicio de la economía aragonesa, de las industrias aragonesas, para que sean más competitivas y para que libren recursos y mejoren los salarios de los trabajadores. Esas energías renovables deben convertirse, junto con la magnífica situación estratégica que tenemos en España, en factor, en imán de atracción de empresas. Y para eso estamos tomando iniciativas, hemos modificado normas, hemos modificado leyes, pero han de modificarse las normas de toda España. La energía no puede seguir en manos de 3 o 4 grandes multinacionales que la utilizan en su propio beneficio, y a partir de sus propias estrategias. La energía en su gestión se tiene que acercar cada vez más al territorio. Las comunidades autónomas tenemos que tener un amplio margen de decisión en cuanto a la gestión de la energía, y ha sido la Comunidad Autónoma de Aragón quien ha liderado, quien ha enarbolado esa bandera y quien le ha propuesto al Gobierno de España y al resto de las comunidades autónomas cambiar de arriba abajo el modelo energético. Son 3 ejemplos los que os pongo, pero desde luego, si yo soy presidente del Gobierno de Aragón, me propongo que la comunidad autónoma aragonesa se convierta en referencia en toda España. Seremos pocos, es verdad, pero a talento, a fuerza, a capacidad, a imaginación y a creatividad no nos gana nadie, y eso lo tenemos que poner de manifiesto, participando, insisto, en la gobernanza del país, participando en la adopción de las principales decisiones que adopte España, junto con el resto de las comunidades autónomas, insisto, porque nos interesa como aragoneses y porque todo lo que le vaya bien a España le irá bien a la comunidad autónoma de Aragón. Por tanto, os hablaba de sentimientos, os hablaba de ideas, yo os hablaba de los sentimientos y las ideas como impulso vital y político fundamental para que los pueblos y para que los gobiernos vayan adelante. Y os acabo de hacer una descripción, espero que no excesivamente reiterada, de cuáles son mis ideas y de cuáles son mis propósitos para los próximos años. Creo que hemos conseguido mucho, pero insisto otra vez, como socialistas nunca podemos estar satisfechos con lo conseguido. Como socialistas siempre tenemos que ir más allá, repartiendo riqueza, haciendo que nuestra sociedad sea cada vez más igualitaria y haciendo que nuestra sociedad sea cada vez más libre. Y insisto otra vez en torno a un concepto fundamental, que es el respeto al trabajo, sin olvidar que nuestro fundador, Pablo Iglesias, fundó simultáneamente el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, que son 2 aceras, como dice Daniel Orestey, pero que son 2 aceras que flanquean la misma calle, que es la que nos reúne a todos nosotros. Termino, compañeras y compañeros, hablando de Andorra, hablando de Guía, hablando de Rafa, hablando de su magnífica candidatura, y trasladándoles el apoyo de los socialistas aragoneses. Rafa, contáis con el apoyo de los socialistas aragoneses. Tu padre fue un hombre conocido, valorado, querido por todos nosotros. Desde luego, esa invocación que haces a tu padre, que también es un sentimiento, que también es un impulso ético, llevado por tu condición de hijo que admiró a su padre, y haces bien en hacerlo. La candidatura me ha parecido una candidatura solvente, una candidatura capacitada. Tenéis una misión fundamental que compartiráis con el Gobierno de Aragón, que es aplicar el convenio de transición justa, que es facilitar el desarrollo de esos 11 proyectos empresariales que ya se han desvelado, ya se han puesto encima de la mesa. Vendrán más, no tengáis ninguna duda, merced al buen trabajo de los socialistas, vendrán más. Y este municipio que vino a la democracia socialista, vino a la democracia con un gran socialista como fue Isidro Guía, volverá a recuperar prestigio, volverá a recuperar la condición de referente en el conjunto del municipalismo aragonés. El municipalismo aragonés es algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos, pero siempre necesita referentes, siempre necesita gente que lo reactive, que lo reanime, que le insufle nuevas ideas. Y eso es lo que esperamos todos los socialistas aragoneses del futuro Ayuntamiento de Andorra. Nos quedan 10 o 12 días de campaña electoral. Aprovechadlos a fondo, haced de vuestros sentimientos motor de las ideas,
hacer de las ideas motor del cambio, hacer de las ideas motor de que la sociedad sea cada vez más igualitaria y más libre. Y como decía el alcalde de Quinto de Ebro en la pasada campaña electoral y que yo repetí ayer en el debate, no voy a repetir lo de Aznar, amigas, amigos, compañeras y compañeros, dadle a Guía y dadme a mí 5 minutos de vuestra vida el domingo 28 de mayo, que nosotros os daremos 4 años de la mía. Muchas gracias.